Hola, 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 ¿cómo están chicos? bien doctora, aquí lo más complicado con todo lo de las marchas. Terrible está, ¿no? La situación. Sí, está todo terrible Sebas, aquí. te has conectado. El que no podía. Y que no podía, y he dicho que no podía, ¿no? Sí, pero A ver qué estará pasando. Buenas tardes, Doc. Estoy Hola, con buenas. mi celular. Activen Estoy con mi celular. sus micrófonos si quieren. Doctora, Hola. estoy con mi celular, pero no tengo mis cosas. No importa, querido. Les voy a mandar el material, es para que atiendan un cachito. Ya. Querido. doctora, ¿la universidad no les ha dicho nada? ¿Qué? La universidad no les ha informado nada sobre las clases, cómo vamos a reponer, vamos a pasar clases hasta diciembre o algo así. Ahora, el tiempo, si se va a prolongar o no, no nos han avisado. Y no quieren decir tampoco nada porque es meter la pata y les va a llover las llamadas, ¿no? Yo creo que van a avisar eso cuando se vuelva de nuevo a las clases. Ahora van a hacer un experimento esta semana que viene. El lunes va a haber clases a las 7. Si me confirma la doctora que me lo ha programado, les voy a llamar a ustedes para que vayan a pie, aunque sea, ¿ya? Y pasemos clases un rato hasta terminar el temario, si es que hoy día no lo terminamos. Y si vemos que esta forma de comunicarnos obviamente es un poco mejor, entonces también podríamos terminarlas aquí. Yo aprovecho con otro grupo el día lunes yendo allá. La cosa es que Sí, doctora, obviamente yo creo la U está porque yo preocupada por terminar, obviamente, el programa analítico en primer lugar y en segundo la toma de exámenes y ellos quieren que vayamos hasta Tiquipaya o las clases van a ser aquí en la América. en Tiquipaya. Y Uy, van a ver sábado en la tarde y domingo en la mañana. Esta semana se va a experimentar eso. Si no da Pero, doctora, ¿y cómo resultado, vamos a llegar? si no da, pero re- ¿cómo hacemos si no de da la América? resultado, se tiene que hacer el registro nada más de estas clases así que son, como estamos viendo, pues virtuales nada más. Pero que Doctora, se debería quedarse así nomás. ¿se O sea, van a ¿cómo dar vamos a llegar? eso? Solo clases están programando. No solo clases. Porque Doc, ¿sabe qué? Aquí está súper complicado lo de la situación de los cosos y ahorita están informando en las noticias de que mañana todo el transporte se está uniendo, ya han cerrado varias entidades, o sea, de Bancarias, en los los impuestos, bancos. todo está cerrado. Sí, por O eso sea, es a lo que me voy. Va a haber un poquito de tolerancia si es que podemos llegar un poco más tarde, porque como nosotros vivimos aquí, habría que ir en bici o yo en también. moto. Ah, Y ¿sabes qué? Desde ubicas, en la 106 tiene un recorrido en el cual hay como un barranco, no sé cómo es, la cosa es que como la construcción de un puente, desde ahí hay carro normal hasta la universidad, pero solo desde ahí, de ahí sí, es, cada esquina está bloqueada. pero además como sábado y domingo también es un poco más No, Se tranqui, deberían, entonces yo creo o que sea, para ir a lo informar pie. que por internet. Ya, ¿cómo es? Empezaremos, ¿no? Hay bastante gente, creo. O sea, sí, el doctora, sábado sí o sí va a haber clases en la tarde, doctora. Este sábado no, ni este domingo, el lunes. Y luego van a ver Ah, si el ¿cuándo? lunes ha funcionado, el sábado y el domingo también. Sábado en la tarde y No domingo creo que en la mañana. doctora, pero la universidad no está considerando de lo que los papás se pueden enojar un montón, porque, o sea, muchos ni a la esquina, digamos, quieren que sus hijos salgan. Exacto, pero por eso van a hacer una prueba el día lunes. Si no funciona, entonces, además han dicho los docentes nada más, los docentes que tengan y que saben que sus alumnos vivan cerca de la U. Entonces, eh,
se va a tomar en cuenta solo clases teóricas, solo clases teóricas. Y yo le dije, ¿será que les puedo llamar a los que yo sé que viven por ahí para hacer alguna práctica? Sobre todo tomar el examen, ¿no? Y tener en físico como una prueba real de que em, sí se ha evaluado, ¿no ve? Entonces ella me ha dicho, primero veremos el lunes, eso es lo que ella me ha dicho. Ya, doctor, entonces veremos también qué es lo que pasa. Tal vez a lo mejor ya mejoran las cosas para el lunes, ¿no? Exacto. Por eso hay que tener un poquito de paciencia nomás, dependiendo a ver qué nos dirán, hay que ver, ¿no? Ya empezaremos, ¿ya? Ya, doctora. Ya, querida. Gracias. Empecemos. Empecemos. Entonces, nos faltaba el tema de inmunitario, chicos. Y como, bueno, están viendo aquí, ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Sí, sí, no. Ya, entonces vamos a empezar el tema de enfermedades del sistema inmunitario. Como les había mencionado, no es todo el capítulo, es solamente hasta terminar rechazo de trasplantes. Este tema obviamente hace referencia al sistema inmune. Como ustedes han visto en histología, ya saben que el sistema inmune sirve para la protección normalmente del cuerpo humano contra agentes patógenos, pero vamos a ver que si falla esa capacidad de poder solo reconocer agentes que sean extraños, sí se pueden dar las enfermedades inmunitarias. No se olviden también que el sistema inmune está formado por órganos. Los órganos ya han visto en histología, timo, vaso y algunas cosas vamos a recordar en este capítulo que tienen que ver con las enfermedades sobre todo. Es importante también que sepan que este sistema está dividido en dos, ¿no? En inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Tenemos que recordar las características de cada una de esas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de células, vamos a hablar también de proteínas o de los componentes humorales de este sistema, que también es importante. Y siempre que el sistema inmune falle, vamos a tener enfermedades. Si también falla de forma exagerada o muy escasa, entonces también vamos a tener enfermedades en relación a este sistema, ¿no? Aquí les he traído, bueno, un cuadro para que ustedes conozcan que es lo que les estoy diciendo de la división. Este cuadro, por si acaso, lo pueden encontrar en internet, pero tiene un pequeño error. Eso siempre hay que corregir. El sistema inmune sabemos que tiene estos dos tipos de inmunidad, innata y adaptativa que les he dicho, pero no se olviden que la piel y las mucosas son nuestra primera línea de defensa y la segunda línea de defensa recién es la inmunidad innata. Y la tercera línea de defensa es la inmunidad adaptativa. Necesito que sepan que una vez de que algún agente extraño haya atravesado la mucosa de la piel, inmediatamente se va a poner en activación lo que es la inmunidad innata y luego recién de forma un poco más lenta e insidiosa lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? A veces si es que se logra solucionar el problema de la invasión de algún patógeno, se puede solucionar solamente con la inmunidad innata también, porque suele ser inespecífica, porque ataca a cualquier agente con la misma intensidad, ¿no? Ambos tipos de inmunidad tienen componentes humorales y celulares. Los celulares de la innata siempre van a ser célula natural killer, los macrófagos y los neutrófilos. Y los componentes humorales de la inmunidad innata suelen ser el complemento. Tenemos también, por ejemplo, las citocinas, las moléculas que van a ayudar a estimular la producción de colonias de macrófagos a nivel de la médula ósea. Tenemos también moléculas como proteínas de superficie de membrana, que son los llamados receptores de tipo TOL, de tipo pH, que también ya lo hemos estudiado en el tema de inflamación. Y en el caso de la adaptativa, los componentes celulares van a ser los linfocitos T, linfocitos B, que vamos a repasar algo un poco más adelante. Los componentes humorales, el más importante siempre va a ser las inmunoglobulinas o anticuerpos, pero también está el complemento y también tenemos las citocinas, ¿no? Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad también se consideran componentes humorales de la inmunidad adaptativa, debido a que pueden ser reconocidos únicamente por los linfocitos, ¿no? Entonces, como sabemos que nuestro sistema inmune debería protegernos, vamos a ver que para protegernos también el sistema inmune debería tener la capacidad de poder reconocer lo que es del cuerpo. Y para
reconocer lo que es del cuerpo se habla de tolerancia. La tolerancia es la capacidad de reconocer elementos, sobre todo de tipo proteicos, y no atacarlos o no lesionarlos. Cuando se pierde la capacidad de la tolerancia, se pueden desencadenar un tipo especial de enfermedades que son las de tipo autoinmunitarias. Aquí vemos un cuadro resumido de la inmunidad innata y aquí otra de la adaptativa. En la innata, no se olviden lo que les he dicho, qué componentes tiene celulares, cuáles son los humorales. Ahí solo están hablando de algunos de ellos, que aparte he mencionado otros. Y estas características que las han debido ver en la parte de bioquímica, no sé si han llevado estos temas. Por ejemplo, la inmunidad innata es inespecífica, que hace rato he mencionado, es rápida, nacemos obviamente con ella, no tiene memoria porque las células no pueden ejercer la producción de colonias de ese tipo y previene y controla sobre todo enfermedades infecciosas. En cambio, la adaptativa es todo lo contrario. Vamos a ver que es muy específica porque la mayoría de los componentes humorales se pueden sintetizar únicamente ante la exposición de algún agente extraño. Se dice que es silente en el sentido de que se empieza a activar de forma muy lenta. Por eso hemos dicho que es insidiosa la activación de esta parte de la inmunidad. Es de acción lenta debido a que la maduración de las células lleva un tiempo y tiene memoria porque sí existen formaciones de colonias específicas o clonas específicas de células que se van a denominar así. Neutraliza y elimina también microorganismos gracias sobre todo a los componentes humorales llamados anticuerpos. Es también importante que recuerden que es una clona. Una clona es un conjunto de células que provienen de una que ha dado lugar a las demás. Esta clona se da frecuentemente en la inmunidad adaptativa o adquirida. Justamente que estamos mencionando los linfocitos T y B, son los que van a ser formadores de varias clonas, dependiendo obviamente del estímulo, ya sea si es un virus, una bacteria, o ante cualquier agente que sea reconocido como extraño, las células de la inmunidad adaptativa tienen que formar clonas, ¿no? Vamos a recordar un poquito histología. Los linfocitos, vamos a ver que son células que son del sistema inmune, están en la sangre. Vamos a ver que también pueden estar en otros fluidos, como por ejemplo la linfa. Representan más o menos entre 20 a 25% hasta 30%, según nuestro libro de Patton, de todos los leucocitos que hay. Existen tres tipos de linfocitos. Aquí solo hay dos, el T, el B y la célula nula. Vamos a ver que esos son los tres tipos de linfocitos que tenemos. Hay que recordar todos los componentes que tiene el sistema inmune porque vamos a empezar luego a hablar de algunas características en las enfermedades de estas. Los linfocitos, por si acaso, no pueden reconocer elementos extraños si es que no están marcados o no están expresados a través de lo que son receptores. Algunos de los receptores que ayudan a reconocer elementos extraños van a ser los receptores de las células T y las inmunoglobulinas o anticuerpos. Vamos a ver que también estas células podrían llegar a volverse células presentadoras de antígenos siempre y cuando lleguen a capturar el antígeno o el elemento considerado extraño. En este caso, de esa característica, solo pertenece al linfocito B. Nunca un linfocito T puede llegarse a convertir en célula presentadora de antígenos. Solo eso lo hace el linfocito B, ¿ya? Existen diferentes subtipos de linfocitos T, vírgenes, efectores, memoria, supresores, reguladores. Tenemos también helpers, que son subclasificaciones, helper 1, helper 2, helper 17, y un montón de subtipos de linfocitos T. Lo importante también de recordar es que estas, vamos a ver que se madura a nivel del timo y se produce a nivel de la médula ósea. En el caso del timo, no solamente ayuda a su maduración, también pueden proliferar dentro de este órgano linfoideo. Es por eso que cuando hablemos de tolerancia central, vamos a hablar justamente de la maduración de los linfocitos T. Tenemos los linfocitos B, vamos a ver que también tienen subtipos, vírgenes, efectores, también hay linfocito B de memoria. Vamos a ver que los linfocitos B pueden ser productores de inmunoglobulinas o anticuerpos, al igual que una célula plasmática.
casos de que necesite formar este tipo de receptores que les he mencionado hace rato. Sobre todo el linfocito B produce dos tipos de inmunoglobulinas, que son la inmunoglobulina de tipo D y la de tipo M. Esos tipos vamos a ver que son producidos por el linfocito B. Y los otros subtipos que ya han aprendido en histología sí los produce la célula plasmática, ¿no? Vamos a ver que estas Doctora, células ¿puede volver a repetir, por favor? Esa de los linfocitos. de los De las linfocitos B, No, de las inmunoglobulinas es la inmunoglobulina M y D. M y D de dedo. Ujú. Esas son las dos inmunoglobulinas que produce el linfocito B. Y la célula plasmática produce los 5 isotipos de inmunoglobulinas, todos, M, A, D, G y E, todos. Pero el B solamente esos dos. Es por eso que como él produce esos dos tipos, él puede hacer que esas inmunoglobulinas que ha producido se queden en la superficie de membrana para poder reconocer agentes extraños, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿Sí? doctora, gracias. Ah, ya. Sí, doctora. Entonces, vamos a ver que los linfocitos B pueden madurar en la médula ósea. No es igual que el linfocito T. Vamos a ver que en el timo no hay linfocitos B, por si acaso, ¿no? Solamente ellos maduran y proliferan en la médula ósea únicamente en una persona adulta, ¿ya? Eso también es relevante. Y no se olviden que cuando se activan y se vuelven efectores, pueden dar lugar a hijos. Sus hijos van a ser las células plasmáticas, ¿no? Aquí estamos viendo linfocitos, ¿no? Este es uno T y este es uno B que están viendo, y aquí están las inmunoglobulinas en este caso, y aquí estamos viendo el TCR, los receptores de las células T. En el caso, por ejemplo, de los linfocitos T, estos receptores que tienen en la membrana ayudan al diagnóstico de tumores linfoideos malignos. Es por eso que cuando veamos pato 3 van a avanzar, por ejemplo, que hay diferentes subtipos de estas moléculas de receptores que están acoplados a otras glucoproteínas a los lados y que le dan cierto nombre a la célula. Por ejemplo, este receptor de célula T está adherido con una glucoproteína que no se ve aquí, que se llama CD4. Es por eso que este linfocito se va a llamar así, CD4. Y si tuviese otro tipo de moléculas adheridas, se llamaría CD8, CD50, y hay un montón de tipos de CDs que pueden tener. Hay varios tipos de estas moléculas de CD que pueden estar en la superficie a veces mutados, y eso nos ayuda al diagnóstico, no sé, de un linfoma de tipo Hodgkin, de uno no Hodgkin o de otros subtipos de tumores malignos linfoideos que vamos a llevar en patología 3. Pero no se olviden que eso es importante, conocer qué está en la membrana de los linfocitos. Aquí vemos unos linfocitos, unos cortes, aquí se los he colocado, miren el TCR, y ahí están estas glucoproteínas que les estoy diciendo que tiene alrededor. Todos los linfocitos T tienen que tener la molécula de CD3, todos, pero algunos tendrán CD4, otros que no sea este tendrán CD8 u otra molécula, pero todos en común, sí van a tener el llamado CD3 adherido al TCR. Estas moléculas vamos a ver que ayudan a captar algo en específico. Por ejemplo, el linfocito que se llama TCD4, vamos a ver que va a permitir que puedan revisarse células que sean macrofágicas únicamente o que hayan llegado a hacer procesos de endocitosis y estén expresando en su superficie de membrana antígenos grandes, proteicos, con más o menos unos 13 a 25 o hasta 28 aminoácidos en su conformación. Estas moléculas peptídicas vamos a ver que van a estar adheridas a las famosas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2, que son justamente las que han llevado en histología que solo pueden estar esas moléculas en macrófagos, en células que hayan podido realizar el proceso de endocitosis o fagocitosis, ¿no? Ahí justamente estamos viendo esta conexión. Estas células TCD4, entonces siempre revisan epítopos que se van a denominar externos o exógenos, o sea que hayan venido desde afuera.
Eso quiere decir, por ejemplo, si aquí hubiese una molécula extraña y este macrófago se lo come, lo procesa y no puede destruir esa sustancia extraña porque es una molécula que tiene antigenicidad, o sea, puede despertar el sistema inmune, lo que aquí va a pasar es que esa molécula va a ser recogida por la molécula de histocompatibilidad y va a ser traída a la superficie de membrana y se va a exponer para que un linfocito lo llegue a reconocer y avise y alerte que hay algo extraño. Este linfocito TCD4, cuando encuentra algo extraño en estas moléculas de clase 2, lo que va a realizar es avisar a otras células para que vengan a destruir a esta que tiene algo raro. Entonces vamos a ver que es un sistema, un mecanismo súper complejo, pero que es importante para poder descubrir células en nuestro cuerpo macrofágicas que tengan elementos antigénicos, ¿no? Aquí les muestro igual otra imagen del CD3, un poco más amplificado, pero cuando ya hay otras cadenas adheridas de otras glucoproteínas, va a ayudar a que se cambie de nombre la célula y pueda volverse ya sea CD8, CD50 u otro tipo. Pero el CD3 siempre va a estar en todos los linfocitos T, ¿no? Algo que me importa que sí sepan es que en el cuerpo humano de una persona el 50-60% de los linfocitos T van a tener su molécula de tipo CD4 y casi el 40% van a tener CD8 o citotóxicos. Estos citotóxicos, fíjense que son un poco menos, pero son los más importantes en nuestro cuerpo porque pueden tener la capacidad no de avisar a otras células para que se encarguen de esta que tiene algo mal. Los citotóxicos, si encontraran alguna célula que tenga algo malo, directamente la pueden llegar a destruir. Ahorita ya les voy a mostrar otras imágenes para que ustedes puedan llegar a ver, ¿no? Entonces, aquí justamente, aquí en forma de caricatura para que ustedes vean, entonces no se olviden que el CD4 es un chismoso, básicamente lo que hace es ver si hay células macrofágicas o que hayan hecho endocitosis con algo malo, libera sustancias que son proinflamatorias o que puedan activar otras células y esas otras células recién van a destruir esta que está con alguna alteración o con algún patógeno. Entonces, no se olviden que el linfocito TCD4 revisa la molécula de histocompatibilidad siempre de tipo 2. Y el linfocito TCD8, vamos a ver que siempre va a revisar células que tengan una molécula del complejo principal de histocompatibilidad 1, siempre. Y ¿quiénes tienen, qué células tienen esa molécula de histocompatibilidad 1? Todas las del cuerpo humano que sean nucleadas, todas que sean nucleadas, o sea, excepto, ¿quién me dice cuál es el excepto? Eritrocito. Exacto, esa no va a ser revisada por el CD8. Entonces vamos a ver que si el linfocito CD8 lo revisa a la molécula de clase 1 y encuentra que tiene algún epítopo malo, vamos a ver que puede destruirlo de forma directa. Para destruirlo puede liberar perforinas, erglicinas, granzimas y también el ligando de Fas para que la célula se suicide y le dé la apoptosis, ¿no? Tenemos también que recordar algo importante. Hace rato les he enseñado que los macrófagos exponen epítopos exógenos. En cambio, las células del cuerpo humano que tengan la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 expresan o muestran epítopos endógenos. Los epítopos endógenos son pedazos de proteínas o de polipéptidos pequeños que pueden tener entre 8 a 13 aminoácidos, ¿no? Entonces es algo muy, muy complejo, pero que es importante que recuerden y que es parte de histología, ¿no? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Todo bien? Sí. Ah, ya. Aquí fíjense, por ejemplo, que tengo una célula dendrítica. Necesito que recuerden que las células dendríticas son células con prolongaciones y tenemos una dendrítica muy conocida que es la de la piel que se llama Langerhans y ella sí actúa como un macrófago y ella podría llegar a expresar, por ejemplo, la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Y aquí estamos viendo además en esta imagen que un linfocito T por ejemplo, tiene otros tipos de CDs,
no precisamente el que hemos mencionado, depende mucho de qué región, pero siempre el que se llame de tipo CD4 es el que tiene que revisar aquellas que sean de tipo macrofágicas. Existen otros Doctora, ¿cuál tipos era la molécula de histocompatibilidad que estaba en todas las células? El tipo 2, ¿no ve? no de tipo ¿O 1. cuál? Ahorita voy a Ah, volver ya. a repetir aquí. Te diré nomás, y aquí, fíjate, tenemos aquí un cuadro con las dos moléculas. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que se abrevia MCH o HLA, también se puede abreviar, o sea, antígeno leucocitario humano. Vamos a ver que significan lo mismo, son glucoproteínas. Las partes que son proteicas son codificadas de forma muy específica y las partes carbohidratos son más básicamente para el sostén. Ahora, estas glucoproteínas existen de tres tipos. Las moléculas de histocompatibilidad existen de tres tipos, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. O también se puede decir clase 1, clase 2, clase. Ah, es lo de histología, ¿no? Exacto. Las de clase 1 están en todas las células del cuerpo, incluso en los macrófagos. Las de clase 2 solo en los macrófagos. Y las de clase 3 vamos a ver que median sobre todo procesos inflamatorios, pero esa no nos importa ahorita. ¿Qué cromosoma codifica estas glucoproteínas? El cromosoma 6. Les voy a mostrar una imagen aquí del cromosoma 6 extendido con sus diferentes tipos de genes. El gen A, B y C, vamos a ver que es el encargado de codificar esos genes, la molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Los genes del mismo cromosoma que se llamen DP, DQ y DR van a codificar la molécula de histocompatibilidad de tipo 2. Estas vamos a ver que son los tipos de genes más importantes. Ahora, cuando tenemos un papá y una mamá que han concebido un niño, vamos a ver que se mezclan los genes de los dos y por tanto cada cromosoma 6 va a tener combinaciones diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que una persona si la comparamos con otra, seguro no tiene las mismas moléculas de histocompatibilidad y el porcentaje de parecido puede llegar a ser en la mayoría de los casos muy bajo. Las moléculas de histocompatibilidad son culpables para los rechazos de trasplante, que es justo lo que tenemos que terminar de avanzar de este tema, es la última parte. ¿Qué es un rechazo de trasplante? Es cuando se trasplanta algún órgano y el cuerpo humano lo destruye o lo lesiona al punto de que pierda su funcionalidad. ¿Y por qué el cuerpo podría destruir un órgano que se ha trasplantado a otra persona? Porque se revisa justamente las moléculas de histocompatibilidad. Por ejemplo, digamos que el arce tiene estas moléculas y me dona su riñón y seguramente cuando me done su riñón, mis células inmunitarias van a revisar estas moléculas del riñón del arce y como no se parecen mucho, porque la mayoría de nosotros no tiene porcentajes parecidos de estas moléculas, mi cuerpo humano va a empezar a reconocer esto como extraño y lo va a destruir por completo y va a ser en vano realizar un trasplante. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Para que evitar rechazos de trasplantes, se debe realizar una prueba de compatibilidad. Y en esa prueba famosa de compatibilidad, ¿qué se revisa? ¿Cuánto de parecido tienen las moléculas de histocompatibilidad entre el donante y el receptor? Cuanto más porcentaje de parecido tiene, menor probabilidad de realizarse el rechazo de trasplantes en los pacientes. Pero vamos a ver que por eso es tan difícil encontrar un órgano compatible, porque ya les estoy diciendo que las combinaciones entre un papá y una mamá cada vez van a hacer Doctora, que se mezclen más y más los genes. Dime. ¿no hay medicamento que se puede hacer alguna cosa? No, porque esto es algo que se codifica genéticamente. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos aquí el Alencar, Alencares, ¿no? ¿Qué se llama? Wellington, ¿no? El Wellington, por Sí, sí, ejemplo. sí. El Wellington, digamos que tiene un 60% de su riñón parecido al mío. Yo necesito su riñón.
Entonces, tiene más del 50%, quiere decir que hay 40% de probabilidad de que mi cuerpo lo destruya. Entonces, ¿qué se intenta hacer? Y si, digamos, está ya en una fase final, digamos, la persona y necesita realizarse el trasplante, y hay este paciente que podría donar, está como posible donante, pero aunque sea no 100% de compatibilidad, ¿qué se debe hacer? Se debe inmunodeprimir a el receptor. Entonces vamos a ver que a mí me van a tener que dar altas cantidades de corticoides. ¿Para qué? Para que cuando esté, obviamente yo con el órgano del Alencar, entonces mi cuerpo trate de adaptarse a ese tejido extraño y por tanto no se destruya el órgano, ¿no? Entonces vamos a ver que es importante siempre realizar la prueba de histocompatibilidad. Es algo genético, no se puede revertir por completo, pero con los corticoides se inmunodeprime a propósito al receptor para que pueda haber un proceso de adaptación. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, al final del capítulo, tipos de rechazos. Existen rechazos agudos, hiperagudos y crónicos. Obviamente, los rechazos crónicos hacen referencia después de largo tiempo que se haya tenido ya el trasplante, que igual tu cuerpo lo puede destruir. Por ejemplo, puede pasar que a mí me inmunodepriman, me han hecho el trasplante y resulta que parece que se estaba adaptando bien mi cuerpo. Pasó, no sé, unos 6 meses y ¡zas! Mi cuerpo destruye el órgano trasplantado. En ese caso, obviamente, ha habido el rechazo de tipo crónico, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de rechazos de trasplantes dependiendo del tiempo en el que se desate el rechazo también, por si acaso, ¿no? No quiere decir que a todos los que les hayan inmunodeprimido va a ser 100% garantizado que sí se va a adaptar bien el organismo al órgano que ha recibido, ¿ya? Aquí algunos detalles muy genéticos, por ejemplo, 3.500 genes van a ayudar a codificar la molécula de histocompatibilidad de tipo 1 y los 1.100 genes van a ayudar a, básicamente entre esos que hemos mencionado, que son esos grandes grupos A, B y C, etcétera, y también de P, de Q, de R, van a ser los que van a ayudar a codificar estas moléculas de histocompatibilidad, ¿no? Entonces ahí son genes en el cromosoma que son los que codifican y van a ayudar a regular los procesos de rechazos de trasplante y también son los que ayudan a captar elementos extraños que estén en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, aquí también les he traído solo para que tengan conocimiento, porque en algún momento sí lo vamos a hablar. Necesito que sepan que el CD8, vamos a ver que es una célula que promueve sobre todo destrucción directa y también inflamación. Y el CD4, aparte de ser chismoso, como hemos dicho, se puede subdividir en dos tipos de células. Unas que se llaman helper 1 y otras helper 2. Helper 1 siempre van a ser promotores de inflamación y la helper 2 van a ser o promotores de inflamación para que luego después se suscite un proceso de terminación de la inflamación y en algunos casos también se pueden liberar gracias a estas células moléculas que van a ayudar al proceso de la reparación tisular y se termine obviamente los procesos inflamatorios. ¿Por qué les estoy haciendo referencia a esto? Porque cuando veamos, por ejemplo, la hipersensibilidad, vamos a hablar sobre todo de estos dos tipos de linfocitos T, que son helper. Entonces no se olviden que son equivalentes a los de tipo CD4. Por eso hace rato también les había mencionado que los que son CD8 son más o menos 40% y estos alcanzan hasta el 60% de todas las células T que hay en el cuerpo humano. Aquí tenemos un subtipo de linfocito helper que no corresponde a ninguno de los otros que hemos mostrado, que son el linfocito helper 17. Es un linfocito especializado para poder realizar procesos inflamatorios de curso crónico. Y vamos a ver que ayuda a activar sobre todo macrófagos para que se dé la granulomatosis. Aquí también algo para recordar y que no se olviden nunca y cuidado que me hagan quedar mal.
Las moléculas de CD, que hace rato he enseñado, CD4, CD8, CD3, que son las que más he mencionado, y que no son las únicas porque hay un montón de tipos de CDs, no solamente pueden estar presentes en los linfocitos T, también pueden estar presentes en linfocitos B y en células también epiteliales. Básicamente hay varias células epiteliales que pueden tener este tipo de molécula llamada CD, y a veces estos CDs son importantes para algunas situaciones patológicas en específico, ¿no? Otra cosa que es importante recordar son las inmunoglobulinas. Como en la inmunidad adaptativa o adquirida, les he dicho que uno de los componentes humorales específicos que son solo de ese tipo de inmunidad son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Necesito que recuerden cuáles son los tipos de inmunoglobulinas. A mis alumnos les enseñaba MAGD, ¿no? M, A, G, D y E. M, no se olviden, y D son los que pueden estar en los linfocitos B en su superficie de membrana. Los A siempre van a estar en mucosas, en la piel y en algunos fluidos, como por ejemplo las lágrimas, la saliva, la leche y otros. La G es la inmunoglobulina más abundante del cuerpo humano, representa un 80% y se puede traspasar a través de la placenta a los productos, ¿no? Y la E es la inmunoglobulina menos en cantidad que tenemos y es importante sobre todo en procesos parasitarios y de hipersensibilidad de tipo 1 en pacientes que tengan sobre todo atopia. La atopia es una alteración genética familiar que vamos a ver que ayuda a heredar este tipo de trastornos de respuestas inflamatorias. Aquí les muestro algunas funciones de las inmunoglobulinas. ¿Para qué sirve una inmunoglobulina? Marca elementos extraños, o sea, opsoniza, pero también puede ayudar a que se neutralice algún microorganismo y no llegue a desatar la enfermedad. También podemos decir que las inmunoglobulinas pueden ser receptoras, ¿no? Como hemos mencionado, esas que están sobre la superficie del linfocito B. Aquí estamos viendo los receptores de los linfocitos B. No se olviden que son las inmunoglobulinas y en algunos casos pueden tener también los CDs que les he dicho. Los linfocitos B pueden tener también CDs. Aquí hay un ejemplo patológico importante en relación de los linfocitos B, de bueno, B, y los receptores de tipo CD, que son el CD21. El CD21, vamos a ver que es un receptor que permite que el virus del Epstein-Barr penetre fácilmente en las células B y con el tiempo esta célula B pueda transformarse en una célula maligna. El virus del Epstein-Barr se puede contagiar a través de la saliva por un beso. Por eso se dice que también este virus causa la enfermedad del beso o de la mononucleosis infecciosa. A veces por dar un besito podríamos desencadenar que ese virus penetre alguna célula B de nuestra cavidad oral y pueda desencadenar con los años lo que es la transformación maligna y uno aparezca con un linfoma de células B, un linfoma de Burkitt o incluso podría llegarnos a dar en células epiteliales carcinoma de tipo nasofaringeo. ¿Hola? Entre esto y el herpes labial, doctora. ¿Qué? También es una enfermedad del beso, ¿no? El herpes labial. No, el herpes es por otro tipo de virus, el virus del herpes simple 1. Ese es otro virus. Este es otro virus, Lo que le decía es de que también es una enfermedad del beso, ¿no? ¿Cómo? El virus la enfermedad del beso. El herpes también escuché que era la enfermedad del beso. No, no, esta es la que se llama de la enfermedad del beso, la del Epstein-Barr o mononucleosis infecciosa. La otra no es por el beso, pero sí se transmite a través de la misma vía, que es las gotitas, obviamente, que tengan el agente viral a través del aire, ¿no? Se puede contagiar de la misma forma, pero son por diferentes virus. Las alteraciones igual son diferentes. Y en el caso del virus del herpes simple 1, sobre todo causa cáncer de los 2 primeros tercios del esófago y carcinomas de tipo orales que vamos a ver en pato 3, el virus del herpes simple, ¿no? Entonces,
En este caso de por ejemplo, y de hecho, el virus del herpes simple, o sea, no es el que desata únicamente el cáncer, tiene que ser acoplado con otros factores más de riesgo, porque lo único que va a desatar el virus del herpes simple es procesos inflamatorios de curso agudo. Pero si se cronifica por alguna situación o hay otros factores añadidos, sí podría darse mutagenicidad de células queratinocíticas. En este caso de este linfocito B es el que más tiende a poder ser invadido por este tipo de virus que se llama virus del Epstein-Barr. Epstein, no está escrito aquí, ¿no? Epstein-Barr. Cuando les esté pasando las diapositivas, no sé si les he pasado, lo voy a arreglar para que ustedes conozcan el virus. ¿Ya? ¿Ya están llevando microbiología? No. Sí, doctora. ¿Ya han llevado esos virus? No, estamos en bacteriología recién. Ah, Sí, eso virus no del sabía. próximo semestre. Ah, ya en virología yo creo que van a llevar. Entonces no se olviden que de importante tiene las moléculas de CD, que de importante tienen las inmunoglobulinas, que inmunoglobulinas pueden producir los linfocitos B, ¿no? Ahí vemos justamente las M, las D, que les he dicho que son las que más aparecen en la superficie del linfocito, que eso es lo más relevante que hay que recordar también, ¿no? Esto básicamente es lo que he dicho hace rato. No se olviden que los linfocitos B, una vez de que se hayan activado y se hayan vuelto efectores, dan origen a células plasmáticas. Las células plasmáticas van a dar origen a diferentes tipos de isoformas de inmunoglobulinas para que puedan atacar a algún agente extraño que haya despertado a la célula B, ¿no? Entonces es importante saber esa secuencia. Ahora, la célula B nunca trabaja solita y nunca se activa solita. Tiene que depender siempre de la célula T. Los linfocitos T son los que tienen que primero haber reconocido algo extraño a través de sus receptores o moléculas, luego activan la B, la célula plasmática libera sustancias como los anticuerpos para que puedan neutralizar o que puedan opsonizar. O que se puedan llegar a reconocer por el mismo, a veces por la misma célula B, por ejemplo, si él ha producido una inmunoglobulina, podría reconocer ya de forma directa el antígeno y podría endocitárselo, fagocitárselo y luego procesarlo para exponerlo con una molécula de histocompatibilidad de tipo 2, ¿no? Estas cosas van a volver a llevarlas por si acaso en inmunología con la doctora Rico en el siguiente año. Ya ustedes ya están en segundo, en tercer año, ya se lleva eso, ¿no? Ahí vemos igual, nuevamente van a estudiar cada tipo de receptores que tengan. Estos son de células T, no se olviden que se llaman TCRs y que están adheridas siempre a otros CDs, y también hay CDs en los linfocitos B, ¿no? Para terminar esta parte, sobre todo de recuerdo, los linfocitos T citolíticos naturales no son los mismos que el linfocito T citotóxico, no es lo mismo, ¿no? Estos que se llaman citolíticos naturales, vamos a ver que pueden actuar más o menos de la misma forma porque son destructores. Y hay también linfocito T natural killer, que no es lo mismo que célula natural killer, que son también subtipos de células de la inmunidad, ¿no? Aquí estamos viendo las dendríticas. Les había dicho hace rato que una dendrítica muy conocida es la de Langerhans, pero las células dendríticas no son esa la única. Tenemos también la célula folicular de los ganglios linfáticos, tenemos también las del bazo, del órgano bazo, que es linfoideo, ahí podemos también encontrarlas, y hay células también dendríticas en el tejido linfoide asociado a la mucosa, sobre todo donde tengamos las placas de Peyer en el hilio. Aquí tenemos otras células, las NK, Natural Killer. Les había dicho que, por ejemplo, estas células reconocen más sustancias que sean producidas por agentes virales con código genético viral, sobre todo, ¿no? Vamos a ver que también son células que tienen los receptores de tipo TOL en su superficie de membrana para poder reconocer lo que es elementos extraños, ¿no? Entonces, la célula NK natural asesina puede causar lisis de alguna célula que haya sido reconocida como extraña de forma directa. Y tenemos los órganos linfoideos. Al inicio del capítulo les había dicho que tenemos órganos linfoideos que van a ayudar a madurar las células. Y existen una división de órganos linfoideos, ¿no? Los que son primarios y secundarios. Primarios o también llamados generativos y periféricos o secundarios.
Los primarios van a ser, por ejemplo, el timo y vamos a ver también la médula ósea. Y el secundario va a ser el vaso, los ganglios, el tejido linfoide asociado a la mucosa, las amígdalas, que sí son obviamente tejidos que ya hemos llevado en la parte de histología. No se olviden que para diferenciarlos, los primarios siempre desencadenan proliferación de las células y maduración, y los secundarios van a ser aquellos... Los secundarios son solo aquellos que ayudan a la maduración únicamente de los linfocitos. ¿Alguien ya sabe cuánto tiempo ya estamos? Porque solo deja transmitir 40 minutos, ¿no? Sí, doctora, pero Me ha avisa aparecido una cuando cosa que faltan 10 minutos, doctora. ¿Qué? seguro. A mí me Avisa apareció una cuando cosa faltan que 10 decía, minutos. a mí me apareció una cosa que decía que la doctora la había hecho ilimitada la reunión, entonces que no se iba a acabar. Sí, a Me mí ha Ay, también me parecido eso. ojalá. pareció eso. Sí, igual a mí. Sí, a mí Igual a mí. igual Ay, ya. me pareció eso. Ojalá que no me falle, ya. ¿Qué es esto? Veremos ahora esta parte ya. Vamos a ver específicamente las enfermedades del sistema inmune, la hipersensibilidad vamos a empezar, luego vamos a ver todas las enfermedades autoinmunes, las inmunodeficiencias primarias y secundarias, y al final la amiloidosis, ¿no? Básicamente el examen debería ser hasta aquí, hasta inmunodeficiencias, ¿no? Que sería la mitad. Vamos a hablar primero de hipersensibilidad. ¿Qué es hipersensibilidad? Como su nombre lo dice, hiper, mucho, sensibilidad, o sea, una respuesta exagerada o demasiada del sistema inmune. Ya les he dicho que el sistema inmune debería protegernos, pero si hay una respuesta exagerada va a empezar a causarnos lesión. Entonces, hay varios mecanismos por los que se pueden dar las enfermedades de este tipo de hipersensibilidad, por ejemplo, por antígenos endógenos y exógenos que no deberían desatarnos este tipo de respuestas y que sí lo hacen en esta persona que tenga esta enfermedad. Por ejemplo, el tener una alergia. Si, por ejemplo, te pica la abeja y te deja el veneno que tiene un componente que se llama melinita, ese componente no debería causarte más que un proceso inflamatorio de tipo protector, pero si en alguno de ustedes les desencadena una inflamación de un gran segmento de los tejidos y que afecte más de un órgano o que sea una inflamación generalizada, ya es patológico, ¿no? Entonces vamos a ver que puede ser entonces por algunos antígenos exógenos, como ese que estamos dando el ejemplo, o también endógenos que aparezcan de forma anómala, como por ejemplo, puede parecer que alguna célula haya codificado, por ejemplo, alguna proteína que no era totalmente bien conformada, mal plegada, y eso podría desatar a veces también respuestas de hipersensibilidad anormales, ¿no? Aparición de las enfermedades por causa de alteraciones en las moléculas de histocompatibilidad, porque para que se despierte las respuestas inflamatorias en la hipersensibilidad se necesitan lo que son los linfocitos T helper. Y como ellos tienen que reconocer estas moléculas de histocompatibilidad, pues si hay algún defecto en alguien de nosotros genéticamente, entonces va a desencadenarse obviamente la enfermedad, ¿no? Tenemos también la incapacidad de poder inhibir la respuesta inmunitaria, que eso también puede suceder en pacientes que sus linfocitos, sobre todo que se llamen supresores o reguladores, fallen. Si fallan, entonces se puede dar respuestas exageradas, prolongadas en el paciente, y esto llevaría a que tengamos una enfermedad de tipo hipersensibilidad, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos de mecanismos. Aquí les traigo, esto han debido ver en bioquímica, hay 4 tipos de hipersensibilidades, 1, 2, 3 y 4. Aquí estamos viendo el 1, que ese sí me importa que sepan, donde participa más el linfocito llamado T helper 2. Tenemos también en la hipersensibilidad de tipo 2 que participan más sobre todo macrófagos. En la 3 vamos a ver que participan más lo que son las células, por ejemplo, linfocitos B, porque van a producir muchas inmunoglobulinas y formar inmunocomplejos.
Tenemos también las hipersensibilidades de tipo 4, que son, a diferencia de las otras tres, la que cursa con inflamación crónica y en la que va a participar sobre todo los linfocitos llamados T helper 1, que como su nombre lo dice, va a ayudar al proceso inflamatorio. En cambio, este produce sustancias proinflamatorias y también que ayudan a la reparación tisular, que hace rato hemos visto. Y en esta de tipo 4 también participa el linfocito helper 17, y ese 17 va a ser culpable para que a veces en algunos de estos pacientes que tengan esta enfermedad, pues aparezcan granulomas, ¿no? Ahora, las inmunoglobulinas que participan más en la de tipo 1, la inmunoglobulina E, en la de tipo 2 y en la de tipo 3, la M y la G, ¿no? Esas son las inmunoglobulinas que más participan. Ahora, este cuadro es básicamente solo para poder ver algunas, porque no están todas, enfermedades relacionadas a cada tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, ¿qué pacientes se dice que tienen hipersensibilidad o no? Pacientes que tengan asma, pacientes que tengan alergia, pacientes que tengan rinitis, que tengan bronquitis atópica, ¿no? Entonces vamos a ver que esos son ejemplos de enfermedades con hipersensibilidad 1. Y ya vamos a ver de cada tipo. Este que es de tipo 1, además, necesito que sepan que aparte de que la inmunoglobulina es uno de los anticuerpos que más se forma, necesito que sí sepan por qué se puede llegar a dar tanta participación de esta inmunoglobulina. Se dice que pueden haber dos alteraciones, ya sea una de origen genético o también de tipo adquirido. La mayoría de las veces es de tipo genético, esa que les he dicho, atopia. ¿Hola? ¿Se cortó el audio? Creo que es ¿Se ha cortado? doctora. Ay, doctora.